Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo X-Men número 23, con guión de Jed MacKay y arte de Tony Daniel. Espero que les guste. La historia continúa exactamente donde terminó X-Men número 22, con Scott Summers dándole la bienvenida a Doug Ramsey, Revelation, a los X-Men, y con Doug respondiendo amenamente que espera que todos sobrevivan a la experiencia. Pero el momento dura muy poco, porque Scott se lleva la mano a la cabeza. El dolor lo golpea de inmediato. Confundido, cree estar bajo un ataque psíquico y llama a Quentin para que intervenga. Quentin lo escanea y confirma que no se trata de telepatía, sino de algo mucho más extraño, ya que todo el cerebro de Scott parece estar fuera de fase. Nadie entiende qué significa eso, ni siquiera Quentin, y la incertidumbre se extiende por la sala. Mientras intentan procesarlo, Scott empieza a perder el control y a gritar desorientado, y el ambiente se vuelve caótico. Como comentario, si has seguido el evento, sabrás que después de esto, la historia saltó directamente a la era de Revelation. Pero ahora, vemos qué ocurrió realmente en este momento. Doug se acerca preocupado y le pregunta a Scott si está bien. Scott levanta la cabeza y, sin advertencia alguna, le dispara un rayo óptico directo al rostro, mientras le dice a Hank que actúen tal como lo habían planeado. Warlock intenta entender qué está pasando, pero Bay reacciona de inmediato y anuncia que va a matarlo. Scott responde señalándola como su primer objetivo y le dice a Hank que deben evitarla. Por su parte, Quentin le exige una explicación, pero Scott grita que deben neutralizarlo antes de que recupere el control y bloquee su mente. Psylocke percibe que Cyclops está comprometido y ordena que lo reduzcan sin matarlo. Cuando ella ataca, Scott la esquiva con una voltereta y, mientras pasa por encima de ella, le dice que lleva 10 años planeando ese momento y que ella era la persona que más le preocupaba enfrentar. Scott continúa moviéndose como si todo ya hubiera ocurrido antes y explica que recuerda la sala a la perfección, las posiciones iniciales de cada uno y la forma exacta en que se moverían y reaccionarían. Se desliza por debajo de Juggernaut, dispara de lleno a Magik, la obliga a soltar la Soul Sword, la atrapa en el aire y luego golpea a Glob Herman, todo en una misma secuencia. Aclara que pensó cada escenario una y otra vez, extrapolando respuestas, porque cada segundo que pasa introduce más caos y vuelve más difícil predecir el resultado, y que por eso todo este momento es el resultado de 10 años de planificación. 10 años que confluyen en un solo instante, cuando Scott alcanza a Doug Ramsey y levanta la Soul Sword, listo para partirlo en dos. Pero antes de que Scott pueda atacar a Doug, Beast se lanza sobre él y lo inmoviliza, exigiendo saber qué le pasa y por qué está haciendo esto. Scott le responde que entrenaron para este escenario y lo acusa de traidor por intervenir cuando su única oportunidad estaba frente a ellos. Le recuerda que lo sacrificaron todo para llegar hasta aquí y que detenerse ahora significa perderlo todo. Hank insiste en que Scott ha perdido el control y que necesita calmarse, pero Scott se niega y deja claro que no hay alternativa, que Revelation debe morir antes de que sea demasiado tarde, porque esa era la misión desde el principio. Poco tiempo después, Scott está encerrado en una celda con un casco especial. Se disculpa por haber llamado traidor a Beast y reconoce que debió darse cuenta de que la transmisión taquiónica de su mente falló. Hank le pregunta dónde está su Scott, y Scott responde que está en su cuerpo, 10 años en el futuro, en una era a la que llaman la era de Revelation. Explica que regresó intercambiando cuerpos con su yo más joven, al inicio de todo, en el año 0. El momento exacto en que Revelation se unió a los X-Men. Beast le pide que revierta el proceso y regrese, pero Scott responde que, incluso si supiera cómo hacerlo, no lo haría, porque tiene un futuro que evitar y no deja una misión a medias, lo que provoca que Hank lo acuse de haber matado a su amigo. Scott responde que hizo un sacrificio por la misión, y que ese sacrificio fue él mismo. Beast lo acusa de haber condenado a su amigo, a su hermano, de haberlo reemplazado para cometer un asesinato, y lo llama monstruo. Scott responde que quizá lo sea, y que la era de Revelation lo convirtió en eso, pero afirma que no fue el único involucrado, y pregunta quién cree que planeó todo con él, y quién lo hizo posible. Añade que, si las cosas hubieran salido como estaban previstas, el Hank de su futuro estaría allí también, y que habrían tenido éxito, y concluye que al impedirlo no se salvó una vida, sino que se condenó a todo un mundo. Más tarde, Bay y Doug se comunican en la cocina de la base usando el lenguaje de señas que desarrollaron juntos. Bay quiere marcharse de inmediato, pero Doug le pide que se quede, convencido de que esos son sus X-Men,
ella le recuerda que intentaron matarlo y dice que debió haber acabado con Scott cuando estaba en el suelo. En ese momento aparece Temper y pregunta qué clase de lenguaje es ese. Bay le responde que no es asunto suyo y la llama Krakoana. Doug interviene y explica que desarrollaron ese lenguaje juntos y que, de forma irónica, él es la única persona que no puede entender el habla psiónica de Bay. Temper se sorprende al saber que desarrollaron un lenguaje completo para comunicarse y dice que le parece romántico. Doug está de acuerdo y aclara que solo funciona cuando Bay no sostiene un arma, algo poco frecuente, y Bay lo confirma. Temper cambia de tema y le advierte que, si vuelve a llamarla Krakoana, más vale que tenga un arma en la mano. Bay interpreta eso como un desafío. Temper recuerda su tiempo en Krakoa, en el foso, menciona el rencor de los Araki hacia los carceleros, y le pregunta a Doug si su esposa sabe que él fue uno de ellos. Doug le promete que resolverán su historia pendiente cuando termine de lidiar con el hecho de que muchos ya lo ven como el próximo Riker. Doug aclara la comparación y explica que se refiere a Harlan Riker, conocido por su trabajo en tecnología y por ser el creador de los Deadlocks. Cuenta que Riker fue atacado durante años por asesinos que viajaban desde el futuro, que su esposa y su hijo murieron en esos intentos y que su hija casi fue asesinada. Todo porque temían lo que podría llegar a construir. Doug dice que ahora algo similar está ocurriendo con él y, aún así, afirma que preferiría enfrentarse a un Deathlock del futuro antes que volver a enfrentarse a Scott Summers, porque nada parece capaz de detenerlo. La escena vuelve a la celda y vemos que Scott está escapando y que se ha deshecho de su casco. Las alarmas comienzan a sonar por toda la base. Psylocke reconoce que esperaba que Scott escapara, pero no tan pronto, y ordena activar la alerta total. Quentin avisa a todos que Cyclops está suelto, aclara que se ve igual que siempre, pero que ahora quiere matar gente, y el pánico se extiende entre los mutantes. Sin embargo, Scott no va tras Doug. En su lugar, se dirige a ver a Magneto. Magneto comenta que poner a Quentin a cargo de las comunicaciones tiene sentido por su nivel de telepatía, aunque no entiende por qué siempre tiene que gritar tanto. Luego se coloca el casco y señala que ahora solo están ellos dos. Scott le dice a Magneto que Doug debe morir. Si existiera otra opción, la tomaría. Él lo conoce bien, pero Magneto le responde que él no es el Scott Summers que conoció desde que era un niño. Scott replica que ya no lo es, que sobrevivió a una década de infierno. Explica que no puede matar a Doug solo porque las mejoras que Apocalypse le dio lo hacen demasiado fuerte, y que por eso intentó usar la Soulsword, pero que Magneto podría matarlo sin esfuerzo. Magneto pregunta si todo esto es algún tipo de broma, y si Scott regresó del futuro solo para burlarse de él. Scott responde confundido, y le pregunta de qué está hablando. Magneto señala que está atrapado en la silla, y que no puede usar sus poderes como debería, y le pregunta cómo se supone que va a matar a Doug en esas condiciones. Scott se da cuenta entonces de que Magneto no puede levantarse ni usar sus habilidades, y reconoce que eso no ocurrió así, en la línea temporal que recuerda, entendiendo que algo ya ha cambiado. Scott se queda pensando en lo que acaba de descubrir, y reconoce que debe revisar su plan, porque la situación ya no se está desarrollando como la recuerda, sin notar que Psylocke está justo detrás de él. Más tarde, Scott vuelve a estar encerrado en la celda con un casco reforzado. Doc Ramsey se sienta frente a él, y le dice que ese casco no es algo de lo que pueda escapar, y le pide que hable. Doug afirma que Scott lo ve como un peligro y que, si realmente va a arruinarlo todo, deberían trabajar juntos para evitarlo. Scott responde que solo hay una forma de impedirlo, que Doug no exista. Explica que nadie puede decirle que no si él se lo pide, y que es solo cuestión de tiempo antes de que obligue a alguien a decir que sí, algo que sabe, porque fue la primera persona a la que Doug forzó. Doug le pide ayuda, ya que Scott conoce los errores que va a cometer y cuándo van a ocurrir. Scott responde que eso no va a pasar y que no le dirá nada sobre el futuro, especialmente ahora que demasiadas cosas ya han cambiado respecto a lo que recuerda. Añade que va a seguir yendo tras Doug a menos que los X-Men lo maten, y deja claro que sabe que no lo harán. Finaliza con una frase: Doug necesita tener suerte siempre, mientras que él solo necesita tener suerte una vez. Si aprecias mi trabajo, regala un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ana9684. Más tarde, Beast visita a Doug, llevando té para ambos, y admite que tuvo que adivinar cuál le gustaba. Pero rápidamente se da cuenta de que ya no está allí. Hank comprende de inmediato la gravedad de la situación, y activa la alarma general, anunciando que Revelation anda suelto. Lejos de allí, Doug le dice a Bay que ella tenía razón,
que no debió haber dudado, que es el heredero de Apokolips y que ahora tiene humanos y mutantes viniendo por su cabeza, porque es su responsabilidad cambiar el mundo. Finalmente, vemos a Revelation, a Bay y a Warlock caminando entre la nieve, alejándose de la base y de los X-Men, mientras Doc deja claro que eso es exactamente lo que va a hacer. Va a cambiar el mundo, lo quiera o no. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.